en el Departamento de Exposiciones Temporales del Reina Sofía, licenciada de la Universidad Complutense de Madrid, con un diploma de estudios avanzados en el programa de doctorado en arte contemporáneo, y desde hace años trabaja en su tesis doctoral sobre la arquitectura de los museos de arte contemporáneo entre 1945 y 1968, centrándose particularmente en una figura de la que se ha hablado hace un rato, José Luis Fernández del Amo. Cuando quieras, Leticia. Bueno, muchas gracias, sobre todo al público que ha venido en un sábado a estas horas. Intentaré ser breve para que así podamos tener tiempo también para el debate, ¿no? Voy a hablar del Museo de la Arquitectura del Escorial, que fue un proyecto de Javier Feducci y Jesús Bosch del año 1963, que se inaugura con motivo del cuarto centenario de la fundación del Monasterio del Escorial. No me voy a detener demasiado en explicar cuál fue la relación del franquismo con el Escorial, aunque merecería la pena, pero creo que me robaría demasiado tiempo. Y bueno, pues Mónica ya ha hablado también de la apropiación del pasado por parte del franquismo, ¿no? Y en relación también con lo que ha contado Linda, pues a lo mejor luego en el tiempo que tengamos para charlar no podemos volver sobre ello. Creo que hay una frase con la que cierra Luis Carrero Blanco su discurso de inauguración del cuarto centenario del Monasterio del Escorial, el 4 de julio, que resume bastante bien lo que significaba el Escorial para el régimen, ¿no? Dice: estos dos grandiosos monumentos tan próximos, el Monasterio del Escorial y la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, integran en cierto modo el símbolo de vuestra política, se dirigía a Francisco Franco, de lo que es la esencia del movimiento nacional, la unión de lo nacional con lo social bajo el imperio de lo espiritual. Sí es cierto que toda la simbología que tenía el Escorial durante los primeros años de la posguerra, desde el momento en el que se inaugura la Basílica del Valle de los Caídos, pues toda esta carga simbólica se va a trasladar más hacia el Valle de los Caídos, y se crea aquí un eje turístico, ideológico, ¿no?, en el que el monasterio pues, va a tener cada vez más protagonismo como monumento turístico, ¿no? Y bueno, de hecho, pues toda la celebración de este cuarto centenario se centra, ¿no?, en esa idea de potenciarlo como monumento turístico, ¿no? En el año 63, bueno, ya desde el año 53, que se empiezan a realizar labores de restauración del monasterio, porque se encuentran termitas en las cubiertas, y se empiezan a realizar una serie de intervenciones, ¿no?, para cambiar esas cubiertas de madera por otras metálicas, ¿no? Y bueno, pues se lleva durante 10 años, se llevan a cabo estas labores de restauración, que conllevarán también una importante labor de investigación por parte de los arquitectos de Patrimonio Nacional y también de otros arquitectos, como por ejemplo Luis Moya, ¿no?, que realizará una importante labor de investigación histórica, ¿no?, sobre la arquitectura del monasterio. Con motivo de la celebración de este cuarto centenario, en el año 63, se deciden adecuar dos espacios del monasterio, como veis aquí en este plano, para los museos de pintura y arquitectura. Para el Museo de Arquitectura se decide restaurar lo que Herrera había llamado la sala de bóvedas, que era una sala de semisótano. Y devolverle su traza original, ¿no? Se habían estado utilizando estos años como espacio de almacén y trastero, y bueno, pues se elimina los tabiques que compartimentaban el espacio y se le devuelve su traza original, ¿no? En torno a dos galerías, una galería con una iluminación en altura, ya que era un semisótano, con estancias más amplias, y una crujía posterior más estrecha y sin iluminación. Para diseñar el proyecto y elaborar todo el proyecto, Patrimonio Nacional decide contratar los servicios de EXCO, que era un departamento dependiente de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Vivienda. EXCO son las siglas de Exposición Permanente e Información de la Construcción, y que en el año 60 había inaugurado unas salas de exposiciones en el Ministerio de Fomento,
y que desde ese momento, ¿no?, pues se convierte en el espacio en el que se desarrollan las exposiciones de arquitectura más importantes de esa década, con el apoyo de Carlos de Miguel, que era el director de la revista Arquitectura, y con los diseños de Javier Feducci y Jesús Box, que trabajaban como arquitectos en el diseño de las exposiciones. La sala se inaugura con una exposición que tuvo, como digo, mucho éxito, como la mayoría de las que se realizaron, que es Ambiente del hogar y equipo doméstico, en la que se invitó a varios arquitectos a realizar el diseño de diferentes espacios del hogar, y bueno, pues Javier Feducci y Jesús Box realizaron parte de ellos, y luego se realizaron otras exposiciones como arquitectura finlandesa o la del Camino de Santiago en el año 63, que según explica el propio Javier Feducci, fue la exposición que provocó que Patrimonio Nacional se interesase por sus diseños y les invitase a realizar este proyecto, ¿no? Efectivamente, la exposición del Camino de Santiago tuvo mucho éxito y, bueno, no he traído aquí ninguna foto. La verdad es que debería haberlo hecho para haber podido comparar un poco la diferencia, ¿no?, de los diseños, y, bueno, nos hubiera permitido ver, ¿no?, cómo estos dos arquitectos daban mucha importancia también al tipo de materiales, por ejemplo, que utilizaban en relación con la temática, ¿no?, de la exposición que iban a diseñar. Y, por ejemplo, pues en el caso del Camino de Santiago utilizaron cuerda, telas, elementos mucho más baratos y más modestos, ¿no?, para identificarlos con esa idea de la austeridad del peregrino, ¿no? Y en el caso del monasterio del Escorial, del Museo de Arquitectura, pues van a utilizar materiales como el hierro, la piedra o la madera. En el propio archivo de Javier Feducci se conserva el proyecto de diseño de este museo, en el que, bueno, pues se detalla todo lo que va a ser el recorrido temático, ¿no?, por las distintas salas, cómo se plantea la división en dos espacios claramente diferenciados, ¿no?, lo que propiciaba también la propia naturaleza, ¿no?, del espacio, y bueno, pues cómo se plantea todo el diseño, la iluminación, el diseño de todos los soportes museográficos, etcétera, ¿no? Bueno, ahora iré explicando cada una de las cuestiones, ¿no? Lo que no queda del todo claro es si se concibe como museo, aunque siempre tuvo ese nombre, o como exposición temporal. De hecho, en la documentación que se conserva en este archivo personal de Feducci es contradictoria, ¿no?, porque en este proyecto de abril del 63 él plantea que no hay que, bueno, no sé si él, perdón, porque no está firmado, pero se plantea que no se deben utilizar materiales deleznables porque tiene una vocación de permanencia, mientras que en la correspondencia que mantiene con el conservador de arquitectura del MoMA en el año 67, cuando se le invita a participar en una exposición sobre el tema sobre el que luego volveré, pues dice que nunca tuvo vocación de museo y que nació con vocación temporal como exposición. Entonces, bueno, pues no queda demasiado claro si se concibió desde el inicio como un museo, o a lo mejor Patrimonio Nacional lo concibió como un museo y los propios arquitectos lo concibieron como una exposición permanente, ¿no? El caso es que, bueno, se decide colocar toda la parte de arquitectónica, toda la documentación relativa al proyecto, que se conservaba en Patrimonio Nacional, los planos originales de Juan de Herrera, los grabados de Perret para su difusión, etcétera. Todo este material original, digamos, las pinturas de Brambilla también, en las salas principales, ¿no?, en la crujía más ancha. Y toda la parte de herramientas, materiales, que también se conservaban muchas herramientas originales en las colecciones de patrimonio, así como una serie de maquetas de las máquinas que diseñó Juan de Herrera para la construcción del propio monasterio, se deciden colocar en la crujía posterior, ¿no? Os enseño otra vez esta foto que ya hemos visto para que veáis un poco la diferencia
del tipo de salas, ¿no? Las dedicadas a la arquitectura, que eran más anchas y con otro tipo de iluminación, y las posteriores, que en el propio proyecto de los arquitectos, ¿no? Pues ya se indica que al no tener iluminación natural, pues a través de la iluminación artificial se conseguirán hacer unos juegos de luces y sombras muy interesantes, ¿no? Que incidan sobre los propios materiales y las herramientas, ¿no? La iluminación era otro de los conceptos clave, ¿no? que manejaban estos dos arquitectos para crear unas escenografías y unos efectos plásticos muy interesantes, y bueno, veremos cómo le explica también algo de esto, ¿no? Si tengo tiempo, al conservador del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Bueno, os voy a pasar unas cuantas imágenes para que veáis cómo estaban diseñadas las salas y los elementos museográficos. Bueno, como os decía antes, el diseño, ¿no? de los soportes museográficos se adapta al tipo de arquitectura y al tipo de material que se quiere contar, o sea, es decir, que se quiere mostrar, perdón. Es decir, que se inspira, ¿no? en esa arquitectura de Herrera también y bueno, en el mobiliario del siglo XVI, y que bueno, que vamos a ver, ¿no? que además es que Javier Feducci, que era hijo de Luis Martínez Feducci, pues conocía muy bien también todas las cuestiones relativas, ¿no? al mobiliario histórico. Bueno, os paso aquí, vuelvo para atrás para enseñaros este mural de Vaquero Turcios, que es uno de los artistas a los que se le invita a participar en el proyecto. Las fotografías para la instalación y las ampliaciones se le encargan a Portillo, y también se le encarga al escultor José Luis Sánchez que haga unas medallas conmemorativas y que haga el molde para un vaciado de una virgen que se había encontrado en una de las cubiertas, ¿no? Y aquí, bueno, pues algunas de las maquetas de las máquinas de Juan de Herrera, la disposición de las herramientas en estas salas. Aquí se puede ver también la disposición de la iluminación, que como el propio Feducci explica a Ludwig Gläser, al conservador del MoMA, se disponen de tal manera que se enganchan justo en las juntas de las piedras de la bóveda, para que así a la hora de retirarlas, pues la restauración y el impacto sobre el propio edificio fuera mínimo, ¿no? Aquí algunos de los soportes museográficos en vertical para los clavos originales que se habían encontrado durante las obras de restauración, con un dibujo original de Feducci, y también pues otro tipo de montaje expositivo para las llaves sobre metacrilato, también de Feducci. Y bueno, para terminar, me gustaría señalar que este proyecto fue el único proyecto español que se presentó, que se incluyó en la exposición sobre arquitectura de museos, que se celebró en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el año 68. El conservador del MoMA escribe a Feducci en el año 67 para pedirle información, le dice que ha visitado el museo y que le ha parecido muy interesante y que le gustaría que le enviase fotos, que respondiese a un cuestionario que han diseñado para elaborar el catálogo y la exposición sobre arquitectura de museos, sobre todo de los años 50 y 60, pero bueno, en la que se incluyeron también algunos proyectos anteriores, y que le indique, ¿no? cuáles son las cuestiones relativas a conservación preventiva, seguridad, etcétera, ¿no? Parece ser que la carta tardó en llegar, ¿no? Y hay una postal también de Fernando Zobel, a quien el conservador del MoMA escribe en copia junto con Feducci, en la que le insiste, ¿no? Y le dice que la exposición va a ser muy importante, que va a ser una oportunidad para él, y que recupere la carta, ¿no? Y conteste. Como os decía antes, en esta carta Feducci le explica que, bueno, que no puede responder a muchas de las preguntas que hay en el cuestionario, que bueno, pues, hablaba de espacios para almacén, bueno, estaba concebido, ¿no? para un museo de nueva planta, ¿no? Entonces le explica que es una exposición dentro de un edificio histórico, y que bueno, hay muchas de las preguntas a las que no puede responder.
Y bueno, pues nada más, simplemente decir pues que incluso en la nota de prensa se menciona la participación, la presencia de este museo en la exposición de Nueva York, donde se presentaban proyectos de Mies van der Rohe, Le Corbusier, Sharpa o Franco Albini.